Sintonizas Prensa Libre. Prensa libre en cada esquina. Lo que pasa es adrenalina. Todo el país lo va escuchando. En antenas va hablando. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Entrevistas, historias, crónicas, debate y enlaces en vivo. Cada quien tiene una historia donde la verdad es victoria. En la plaza y en la calle, prensa libre nunca falle. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Aló Congresista, para conocer los proyectos de ley que benefician al pueblo en contacto con el Congreso. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Bienvenidos a Prensa Libre. Bienvenidos, ya estamos en el aire para compartir un espacio de prensa libre con nuestros invitados el día de hoy. Y vamos a dar la bienvenida cordial a Javier Llovera. ¿Qué tal, Javier? Vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, una vez más estamos aquí en una nueva emisión de su programa Prensa Libre, en su segmento Memorias de Perú Libre. Y bueno, sí, vamos a dar la bienvenida cordial. Estamos a través de la plataforma de Facebook y también el día de hoy estamos entrando a la plataforma del TikTok para que también puedan ver a través de Es Perú Libre, ¿correcto? Con el guioncito. Así es. Es Perú Libre. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde hacemos un poco de memoria sobre la historia de el Partido Político Nacional Perú Libre y nuestros invitados son pues lo más especial. Bienvenido, vamos a dar la bienvenida al arquitecto Adolfo Santos Rodríguez para que pueda saludar a nuestro público de Memorias. Muchas gracias Yuri, Javier, a Perú Libre por este espacio que en su término de memorias nos permite pues un poco rememorar y recrear un poco la historia de Perú Libre en la región Junín. Javier, ¿tienes información del arquitecto para luego acotar? Sí, así es, nos encontramos ante la grata presencia del arquitecto Adolfo Santos Rodríguez. Él ha sido director regional de vivienda en el gobierno regional de Junín. Y bueno, el día de hoy le vamos a entrevistar precisamente acerca de las obras que se realizó durante ese periodo y muchos otros aspectos más acerca del gobierno regional, de la etapa del gobierno regional con el doctor Vladimir Cerrón. Bueno, permítanme expresar un poco, hablar de Perú Libre es hablar de 20 años de historia, ¿no? Desde su punto de partida. Hablar de nuestro invitado el día de hoy, de Adolfo Santos, es hablar de un arquitecto que tiene bastante experiencia. Él ha sido incluso director del programa en el gobierno de Toledo, del programa del Banco de Materiales, me parece, ¿no? También ha estado en una etapa, ha sido director regional en Huancavelica, ha sido director en 2 periodos del gobierno socialista de Perú Libre en la región Junín, y hay mucha data pues para poder conocerlo un poquito más, así que vamos a dejar que Adolfo primero nos cuente su historia personal y luego vamos a hacer un pequeño
debate, dentro de esta memoria de cómo llega al Partido Político Nacional Perú Libre. Adolfo. Gracias, Yuri. Bueno, decirte que mis padres, Ciro César Santos Alfaro, mi madre Georgina Rodríguez Castro, ambos docentes, mi padre de Culpa y mi madre de Chongos Bajo, ambos de la provincia de Huancayo. Bueno, forjaron en 4 hermanos, siempre el espíritu social, de formación y de siempre estar identificados con nuestra comunidad, ¿no? Bueno, me casé posteriormente, tengo 3 hijos, gracias a Dios, llevo 29 años de matrimonio, y en ese transcurrir de vida he tenido pues la satisfacción de poder laborar en diversos espacios, principalmente en la región central. Como refieres, trabajé un tiempo como director regional de vivienda en Huancavelica por los años 2002. En 2005-2006 trabajé en el Banco de Materiales, en la zonal, como jefe zonal de Pasco, en la zona de Oxapampa, Junín y Huancavelica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en etapas posteriores voy conociendo al equipo de Perú Libre, que era un equipo bastante entusiasta, jóvenes que ingresaban a un tema de política dirigidos por el doctor Vladimir Cerrón, que a su retorno de Cuba, bueno, mostraba un liderazgo muy entusiasta de generar un cambio en la sociedad, siempre pues en una idea de beneficiar a las mayorías, y era muy atrayente porque también lo practicaba a través de lo que veíamos en los diarios, en las noticias, que hacía operaciones gratuitas a la gente que estaba mal. Recuerdo que no tenía mucho espacio en Huancayo y se le encontraba en Jauja, y hacía connotar pues una persona muy interesante que aglutinaba a los jóvenes, que quería generar un cambio en la región. Y bueno, por ahí en el ámbito de esas proyecciones iba causando también interés en mi persona, y tuve posteriormente la oportunidad de participar en la dirección de vivienda en los 2 periodos en el que él asumió pues el gobierno regional. Muy grato, muy interesante, porque ese liderazgo era amical, ¿no? Interesante lo que comenta. Vamos a cederle a Javier la palabra porque yo quiero acotar algo luego. Javier, te escuchamos. Sí, bueno, una de las primeras cosas que han impresionado durante la gestión de Vladimir Cerrón han sido las obras, ¿no? O sea, hay hospitales especializados, está el puente Comuneros y una serie también de programas sociales. ¿Cuál es de las obras que se han llevado a cabo? Porque usted ha sido director regional de vivienda. ¿Cuál de las obras, digamos, le ha causado mayor satisfacción de haber sido realizado? Bueno, yo pienso que no tanto cuando se habla de obras, se habla de un tema duro, ¿no? Pero yo entiendo cuando Vladimir reunía para elaborar sus planes de trabajo, siempre veía el lado humano, ¿no? Y el lado humano empezaba a buscar de repente cuáles eran los anhelos que habían quedado en la población de los más antiguos, ¿no? Y se hacía una lista pues de cuáles eran los insatisfechos de hace 50 años, por decir, ¿no? Entonces, esos eran los referentes, las columnas que permitían determinar qué se iba a incluir en el plan de trabajo, y él siempre decía que Perú Libre debería caracterizar. Bueno, aquella vez éramos gobierno regional, no había el Partido Nacional, pero bueno, éramos Partido Perú Libre. Él decía que lo que se pone en el plan de gobierno se tiene que cumplir, ¿no? Eso era un tema muy interesante porque como que daba una otra cara al tema de la política común que se hacía, de que la gente decía vamos a hacer, prometía muchas cosas y no cumplían, ¿no? Entonces él era muy firme en eso. Ahora, de las obras que se desarrollaron, definitivamente creo que el sector salud, por la misma profesión que él tiene y la preparación y también la proyección social que se tenía,
junto con el sector educación, han sido bastante de incidencia del doctor Vladimir, y posteriormente ya fue también apuntalando el tema de desarrollo económico, ¿no? Entonces en esa etapa ya veía temas de infraestructura vial, puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces turismo. Entonces, pero sus dos pilares iban en el tema de salud y educación, y fueron connotándose en las nuevas infraestructuras de salud, ¿no? Nosotros como huancaínos natos sabemos de que Huancayo pues tenía un hospital Carrión que estaba concebido para hacer una escuela militar. En la época de Odría, al visitar Huancayo, en la época del APRA, le lanzaron una piedra y el presupuesto que venía para el hospital de Huancayo se fue a Tarma, ¿no? Para la construcción decían, del hospital más grande de la región Junín, porque nunca se llenaba, ¿no? Pero también había la otra parte del Hospital Carmen, que era un convento de monjas que brindaban pues apoyo a la salud, y posteriormente se fue haciendo hospital. Pero no tenían esa connotación, ¿no? Y eran las dos infraestructuras principales de Huancayo, y por otro lado estaba ya también el hospital de salud, que sí era pues un hospital diseñado, concebido, estructurado, y de muy buena, al menos en la región Junín, de un buen referente de servicio de salud, ¿no? Entonces, en eso creo que una de las obras determinantes fue el impulso al Hospital Carrión, y también se preocupó por el tema de la selva, ¿no? Él siempre hablaba de descentralización, siempre estaba en ese concepto pues de que, y era claro, ¿no?, y enfático de que el centralismo a veces de la capital no podía llegar en cuanto a salud a la gente. Un enfermo de cáncer tenía que venir al Neoplásica, no les alcanzaba ni para de repente costear la asistencia a ese paciente, el hospedaje, la alimentación, dónde llegar, etcétera, y eso hacía de que él siempre incida en el tema de centralización, y empezó a trabajar el tema de las enfermedades tropicales también en Chanchamayo, que igual había una infraestructura que era de religiosos, que al final pues con la moderna infraestructura de hospital, fue muy relevante para toda la zona de selva, Satipo y hacia el fondo, ¿no? También fue interesante el tema del hospital de neoplásicas de Concepción, ¿no? Bueno, siempre han habido grupos pujantes en cada localidad, pero él llegaba a dar esa contundencia y hacerse pues de estos hospitales como el hospital que trata cáncer en Concepción, y que también permitía generar polos de desarrollo, ¿no? Él proyectaba, por ejemplo, Chanchamayo en un desarrollo de salud humana, y con ello iban viniendo otros desarrollos. Igual pasó en Concepción con el hospital contra el cáncer, igual en Huancayo, y fue todo un tema pues de cambio muy interesante, el cual permitía tener una visión en el hecho pues de que en la historia Huancayo, el Valle del Mantaro, ha sido una zona en la que mucha gente de la costa, asmáticos, a veces con tuberculosis, buscaban pues un clima seco para poder recuperarse, ¿no? Entonces creo que en esa perspectiva pues Huancayo, el Valle del Mantaro, tiene todo un tema para poder asumir esa con naturalidad propia de su altitud, de su geografía, de su ambiente, mejoras, ¿no? Entonces él tenía ese interés de que se conviertan en centros de desarrollo que potencien la región, ¿no? Que puedan de repente asumir desarrollo también indirecto hacia Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, haciendo de que esta pues la región Junín se fortalezca y sea un núcleo pues de
de proyección macro central, ¿no? de desarrollo, ¿no? Entonces él siempre tenía esa visión de que debía aperturarse a más, ¿no? Temas muy interesantes. En el tema de educación también fue interesante. Bueno, nosotros somos isabelinos es un colegio centenario, el más antiguo de Huancayo, Colegio Nacional, y él también puso ahí su ánimo de desarrollar el tema del Colegio Nacional Santa Isabel, ¿no? Recuerdo que aquellas veces el sector educación a través del PRONIEC eran los únicos a través del gobierno nacional en ejecutar las obras de colegios emblemáticos en el país, ¿no? Y el colegio emblemático de Santa Isabel había quedado en un entrampamiento jurídico entre el contratista y el ministerio a través del PRONIEC. Entonces había ese problema y él, para destrabar eso, asumió, ¿no? el desarrollo proyectual que reajustaba las observaciones que habían sido mérito de juicio, y también se movilizó con todos los padres de familia del colegio y todos los que teníamos ese sentimiento isabelino, y se hizo todo un encaramiento para poder lograr que los presupuestos de este Estado Nacional puedan descentralizarse e ir a las regiones, ¿no? Entonces fue muy interesante cuando se logró de que incluso a golpes y a agua que le llegó al doctor Vladimir Cerrón, que la gente y todo el apoyo hicieron pues de que ceda el gobierno nacional y ya empiecen las regiones a poder ejecutar los colegios emblemáticos centenarios, ¿no? Ya dentro de los presupuestos de la región, y se llevó adelante. Creo que ahora hay muchos jóvenes, ¿no? que estudian en él, son casi alrededor de más de 10.000 alumnos que estudian en este colegio nacional, ¿no? Entonces creo que con esos temas y también con analfabetismo, él siempre decía de que el rostro de repente del analfabetismo era de una dama, ¿no? Y que, bueno, viendo las estadísticas, pues era cierto de que teníamos un grueso porcentaje de analfabetos en la región. Entonces él dijo, vamos a trabajar el programa contra el analfabetismo, ¿no? Entonces se hicieron brigadas que llegaban pues hasta lo más recóndito de los lugares de nuestra región Junín, ¿no? Entonces eran los lugares más alejados donde empezaba a tener presencia el gobierno de Perú Libre, el gobierno socialista, de cara pues a donde realmente tenía que participar, ¿no? Entonces esas obras, esas necesidades se iban haciendo infraestructura, ¿no? Entonces cuando hablamos de infraestructura a veces es muy duro, pero tenía todo ese carácter humano detrás, ¿no? Y muchos otros. Adolfo, vamos a ver un video más o menos de unos 5 minutos donde se ha hecho pues una remembranza de quién es Vladimir Cerrón, pero vamos a dejar en el tapete para luego de este video hacer un poco de memoria. ¿Cuánto tiempo, desde los cuántos años lo conoces a Vladimir Cerrón, ¿no? Para poder también nuestros seguidores puedan ilustrar que los que son invitados a Memorias son personas pues que tienen una data increíble de conocer al líder del Perú Libre, y poco a poco cómo han inclinado dentro del trabajo que se ha venido realizando, han incursionado y han ingresado al partido con ese cambio de rumbo al socialismo, ¿no? Y aparte de ello, hacemos también una memoria, porque si hablamos de Vladimir Cerrón, también hablamos de los padres, ¿no? Es decir, de Jaime Cerrón Palomino, de dónde es Jaime Cerrón Palomino, y el entorno que también se pueda guardar, porque la gesta de cambio, de ir a un socialismo, de igualdad, ¿no? Tiene que ver mucho incluso de la historia de nuestros padres, ¿no? ¿Qué querían nuestros padres? Y cómo a veces los hijos desarrollan pues lo que los padres hasta cierto punto anhelaban, ¿no? Vladimir Cerrón, con esto termino para ingresar al video.
Vladimir Serrón en una de sus historias, en una de sus semblantes, dice que cuando estaba a orillas del río Mantaro, porque se tenía que cruzar, ¿no?, hacia el otro lado 3 de diciembre, para poder ir al pueblo de Chongos Bajo, Vladimir le dijo a Vladimir, y también estaba en ese momento Waldemar, y dijo, no, papá, ¿cuándo crees que se haga acá un verdadero puente, ese puente comunero? Porque era de madera lo que hacían en aquel tiempo. ¿Y cuándo se hará pues un verdadero puente comuneros? Y el maestro Jaime Serrón Palomino le dijo, cuando seas presidente lo harás, pues, hijo, ¿no? Y eso es lo que queda, ¿no? Cuando seas presidente lo harás. Y él llegó pues a ser presidente regional, ¿no? Porque antes eran presidentes regionales, luego se cambió la nomenclatura a gobernadores regionales. Vamos a volver con eso y mucho más, ¿te parece, Javier? ¿O algo que quieras acotar sobre el último tema? Bueno, solamente un comentario, ¿no? Me pareció muy interesante lo que acaba de comentar el arquitecto Adolfo, el hecho de la perspectiva social, ¿no?, de las obras, es decir, atender inmediatamente las necesidades, ¿no?, que ya tenían años. Entonces ese clamor, esa necesidad era la que era inmediatamente atendida por estas obras. Muy interesante. Una de las obras emblemáticas del Partido Político Nacional Perú Libre es, en infraestructura vial, vamos a mencionar, es los puentes comuneros, que son el reflejo de un trabajo socialista que beneficia a millones de personas que hacen el tránsito correspondiente, y lo más importante, un partido socialista. Vamos a ir al video y estamos de retorno con nuestro invitado de hoy, Adolfo Santos Rodríguez, arquitecto de profesión, perulibrista de corazón. Vamos al video correspondiente. ¿Y cómo surge en la vida política nacional? Vladimir Serrón nació en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, hijo de los profesores universitarios Jaime Serrón Palomino y Berta Rojas López. Es médico neurocirujano, becado y formado en Cuba. De regreso, en su tierra, Serrón fue conocido con el apelativo de médico del pueblo, al haber curado a muchas personas humildes y niños con tumores alojados en el cerebro. Por ella estaba preocupada de dinero, así que haré diciendo. Entonces el doctor, no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Gracias a él que ahora está aquí mi hijo. Al final el doctor, yo no lo conocía, ni mis padres lo conocían, el doctor recién había llegado. Y es una persona buena, muy buena, ¿no? Porque se preocupó por mí y por mi familia, ¿no? El año 2007 funda el movimiento político regional Perú Libre, ganando el 2010 las elecciones al gobierno regional de Junín, con una de las votaciones más altas. El 2011 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el año 2018 es reelecto gobernador regional en primera vuelta con un amplio respaldo. ¿Cuáles fueron los resultados de su gestión en Junín? Vladimir Serrón fue uno de los primeros gobernantes del Perú en dar prioridad al sector salud, reordenando el sistema sanitario y fomentando la especialización hospitalaria, enfrentándose a la crítica de sus opositores y quienes se resistían al cambio. Hasta ese entonces, los pacientes de la región centro eran atendidos en viejos locales que antes pertenecieron a cuarteles militares y conventos religiosos. La situación de los hospitales en Junín era caótica y se encontraban completamente hacinados. Si en esa época llegaba la pandemia, es seguro que hubiera sido una verdadera catástrofe para Junín. Querido pueblo de Huancayo, hoy les hago entrega de su hospital. Quizás sin presagiarlo, el fundador de Perú Libre decidió invertir los recursos de la región en la construcción del Hospital Carrión de Huancayo, convirtiéndose en un moderno complejo hospitalario completamente equipado y con una gran infraestructura que hoy salva muchas vidas del COVID-19, atendiendo pacientes que incluso provienen de otras regiones como Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ayacucho. Este hospital será la contingencia de toda la selva central de Junín
y también de Cerro de Pasco. Otro hospital que construyó la gestión de Vladimir Cerrón es el Hospital de Medicina Tropical para la Selva Central, ubicado en la provincia de Chanchamayo. Cuando la gente está enferma tenía que ir a Lima, Huancayo. Felicidad, porque este proyecto que ha sacado el gobierno, para todos, magnífico. Hoy este nosocomio cuenta con lo último en tecnología de punta y también permite la recuperación de los pacientes durante la pandemia. Y lo que en el Perú muchos desconocen es que Junín cuenta con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro para el diagnóstico, tratamiento y cura del cáncer. En el IREN ya voy como 3 meses. El tumor, los doctores me dicen que está disminuyendo. Voy mejorando también, así recupero mis fuerzas. Obra que fue impulsada por el doctor Vladimir Cerrón junto a las autoridades locales y la sociedad civil. Adjudicamos este logro al pueblo de nuestra región Junín y al pueblo peruano en general. Una esperanza de vida para quienes sufren del temible cáncer en la región central del país. En la actualidad, la región Junín es el referente de la salud pública en la zona centro del Perú. Incluso se da el lujo de formar a sus propios médicos especialistas, al haber acreditado campo clínico con sus modernos hospitales especializados en sierra y selva. A la par de las grandes obras hospitalarias que se concretaron durante su primera gestión regional, Cerrón incorporó 4 programas sociales en los sectores de salud y educación, replicando experiencias exitosas en otras latitudes mundiales, como los médicos de familia, para atender a los sectores más pobres, odontólogo y psicólogo por colegio en las instituciones educativas para proteger la salud bucal y mental de los escolares de escasos recursos económicos. Con este programa que el gobierno regional ha creado, nos satisface a nosotros como alumnos. En educación se luchó contra el analfabetismo, constituyendo la Brigada de Alfabetizadores Junín Libre de Analfabetismo. Pero Vladimir Cerrón no solo tuvo la visión de optimizar el sector salud, sino también tendió los puentes hacia el desarrollo de Junín, integrando los pueblos con importantes viaductos como el Puente Comunero 1, el Puente Eternidad en el Valle del Mantaro, así como el Puente Uribiqui y Puente Pangá en Selva Central, que hoy benefician a productores, comerciantes, transportistas, turistas y población en general. Puso el pecho para conseguir el presupuesto ante el gobierno central para la construcción del colegio Santa Isabel de Huancayo. Durante la gestión del doctor Vladimir Cerrón, también se construyó el Museo de la Memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo, como un lugar dedicado a preservar en la memoria pública aquella época de terror, para que no se repita jamás. Solamente existen lugares o museos de la memoria donde existe la democracia. Bajo el pensamiento de que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Este lugar no será un espacio estático de exhibición, sino debe contribuir activamente, dinámicamente a la paz. Esta es la prueba monumental del deslinde con el terrorismo que hizo el expresidente regional hace 10 años y que paradójicamente hoy sus adversarios políticos pretenden involucrarlo montando toda una campaña conocida como el terruqueo. Estamos agradecidos en esta oportunidad a doctor Vladimir Cerrón por la construcción de Yalpana Huasi para recordar a nuestras víctimas de estos años tan tristes y que no se repita esto, más bien respetemos las decisiones de todas las personas en sus derechos. Cerrón dejó encaminados más proyectos en salud y en ejecución diferentes obras públicas, pero el tiempo no le alcanzó, y cuando estaba a punto de ser reelegido, perdió por un estrecho margen con el candidato quien echó abajo todo lo avanzado, actuando con odio y mezquindad política, desactivando incluso los programas sociales que beneficiaban a la población. Hemos tenido alcaldes y gobernadores regional que en 8, 10 años, 12 años de gestión ni siquiera sabían el procedimiento para ejecutar bien una obra. Primero se ponía el zapato y luego las medias.
y esto nos ha generado un grave problema. Dejó paralizados y en problemas los hospitales de El Carmen, Hospital de Pichanaki, carretera Chupuro-Chongo Salto, retrasando los proyectos hospitalarios de Pangoa, Chupaca, Junín, La Oroya, entre otros. En los 4 años de gestión, solo se dedicó a publicitar las obras del gobierno central, haciéndolas pasar como suyas, autoproclamándose gestor de más de 500 obras que la población desconoce. Estando en tanto tiempo en la región, el gobierno regional, pudo haberlo hecho el anterior gobernador regional de las filas de Junín Sostenible, pudo haber solucionado esos problemas. Vladimir Cerrón jamás perpetró un acto de intimidación o censura a la prensa. Lo único que hizo es hacer respetar la memoria de su padre ante la difamación, calumnia y falsedad de un diario que, abusando de la libertad de expresión, quiso atacarlo de la manera más vil para evitar su triunfo en las ánforas, que afortunadamente no logró. Interesante lo que hemos visto a través de la pantalla, ¿no? Justamente un informe también, lo que es prensa libre, ¿no? Y estamos en Memorias, hablando, conociendo un poco más, y sobre todo los seguidores del Partido Político Nacional Perú Libre, un partido de izquierda con programas sociales. Hace poco tuve la oportunidad también de estar en China y veo pues que China es un gobierno socialista, ¿no? Y la prensa no dice nada, ¿no? Acá no dice nada, y China pues es prácticamente el gigante del Asia, la primera potencia, ¿no? Tecnología y mucho más, ¿no? Ha desplazado completamente a Estados Unidos, que sigue utilizando pues los vagones que ha traído Porky, ¿no? Y a menos de 2 kilómetros a la redonda de los lugares más interesantes de Estados Unidos, se vive pobreza, hay gente que está por las calles, hay mendigos, hay gente que se dedica a las drogas y todo lo demás, mientras que China focaliza todos esos aspectos en el tema social, ¿no? Ordena, focaliza, hay 0 analfabetismo, seguridad al 100%, bienvenido a la inversión privada, pero los miembros del directorio de estas empresas privadas son también del Estado, ¿no? Y hace una economía popular con mercado, ha trabajado en base a cooperativas, es decir, interesante lo que hace China, y por qué no decir pues un gobierno socialista que hay cosas muy importantes que imitar, ¿no? Para concluir y darle el pase ya también a Adolfo, imagínense que China, dentro de su trabajo que realiza con otros países, ¿no? Y por ello también le interesa mucho Latinoamérica, ellos quieren que la gente sea de clase media, es decir, que no hayan pobres, porque ellos dicen, no, yo necesito que me generen alimentos para mi país, necesito que haya productos ya preindustrializados para mi país, pero necesito pues que esto produzca, no pues la gente de la mano barata completa, no, sino gente que ya tenga nivel económico. ¿Por qué? Porque hay que trabajar pues hay que erradicar la pobreza para poder crecer, ¿no? Porque hay que crecer, pero ambos tenemos que crecer para hacer pues un imperio dentro de lo que es el socialismo, ¿no? Con eso termino. Adolfo, Javier, nos hemos quedado en una pregunta pendiente, creo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, Javier? Sí, bueno, solamente hacía mención de esa, precisamente a lo que tú también acotabas y a la anécdota, ¿no? Esa visión social, ¿cuál es la visión socialista? Es precisamente buscar el bien común, atender las necesidades más urgentes de la población, como en aquella anécdota que comentaste, en la que antes para cruzar el río Marañón, pues tenía que cruzar un puente de madera, ¿no? Y el padre le preguntó, Vladimir Cerrón a su papá, ¿cuándo se construirá un puente? Bueno, cuando tú seas presidente, hijo. Y eso significa pues que no se atiende las necesidades del pueblo. Tuvo que venir un gobierno regional, ¿no? Con una visión socialista para para que recién se atiendan precisamente esas necesidades del pueblo, ¿no? Y ahí están las obras, los hospitales especializados, los programas sociales, los puentes comuneros, y por supuesto también la perspectiva también de cuestionamiento político, ¿no? Este Museo de la Memoria,
que también más tarde incluso trajo como consecuencia pues que el doctor Vladimir Cerrón sufriera una persecución política y bueno, incluso fuera acusado hasta de terrorista. Increíble e indignante realmente. Increíble e indignante, como lo has manifestado. Le comentaba a Adolfo que hagamos un poco de memoria porque la historia de Perú Libre incluso ya se da en una etapa inicial cuando pasa pues justamente la época de la persecución, la época donde el Estado prácticamente fue un Estado genocida, ¿no? Donde murieron gran cantidad de alumnos en la zona centro. Hasta ahora no hay justicia con el mismo maestro Jaime Cerrón Palomino, y esto hace de que él pues pueda ir, ¿no?, a un país más solidario, que es en este caso Cuba, donde estudió pues la medicina, ¿no? Más de una década, 14 años a 16 años por Cuba, y la mentalidad cambia, ¿no? De todas maneras, él empieza a tener un rostro más humano, le podríamos decir de esa forma, y regresa pues con toda esa energía de buscar un cambio, ¿no? Y por ello, cuando ingresa al gobierno regional, busca que los hospitales sean de especialización, porque normalmente pues los profesionales llegaban de otros lares, se asumía un pago para ellos y luego se retiraban y que quedaban, ¿no? Entonces, con esto de la especialización, incluso los mismos hijos del pueblo empezaron a estar pues en estos hospitales, ¿no?, de especialización, que luchó bastante, y por ello también las carpetas fiscales, ¿no?, porque no se deja desarrollar a los actores, líderes en las regiones, porque todavía existe pues ese centralismo y no existe todavía esa autonomía que se debería dar, ¿no?, en las regiones correspondientes. Dicho esto, Adolfo Santos. Bueno, sí, Yuri, haces un poco recordar, ¿no?, de ciertos pasajes de Huancayo, y cuando hablan sobre cómo se pasaba el río Mantaro, realmente es, creo que, todo un espacio geográfico muy interesante donde se dan estas situaciones, porque cerca al río Mantaro también está el Hospital Carrión, ¿no? Y también cerca al río Mantaro había una pista, una de los primeros aeródromos que se hacían en Huancayo, en el Fundo Lora, que colindaba con el río Mantaro, y posteriormente estaba el aeropuerto que también se quiso hacer hacia el lado de Huamancaca Chico, ¿no? Entonces, creo que han sido varios factores que han ido sumando muchos anhelos, que tanto como el aeródromo internacional, que bueno, Vladimir lo planteaba como un aeropuerto internacional, ¿no? También estaban los grandes puentes, ¿no?, porque los puentes comuneros son de los grandes en el Perú, respetables, deben estar en la categoría de segundos a nivel de ser los más grandes en el Perú, muy de repente en competencia con un puente de selva grande, ¿no? Entonces estamos hablando de 800 metros o de 1400 metros el segundo puente comuneros de longitud. Entonces estamos hablando de los más grandes puentes a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces en este río Mantaro sí, pues mucha gente ha perecido, ¿no? Uno de los que llevó de repente a un colmo fue el tema de que en la época de invierno los estudiantes que venían de la zona de Chongos Bajo, Huamancaca, 3 de diciembre, Chupaca, hayan perecido en un invierno en el que se llevó algo de 30 y tantos pobladores, ¿no? Y muchos de ellos han sido estudiantes, niños que se esforzaban pues por conseguir una mejor educación y se trasladaban hacia Huancayo, a los colegios principales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente era un riesgo. Yo particularmente tengo, en mi memoria de que mi bisabuelo falleció también al cruzar el río Mantaro, luego de haber hecho una diligencia como juez volviendo a Chongos Bajo, ¿no? Entonces, creo que Chongos Bajo ha sido una tierra muy interesante, donde se formó también nació y se desarrolló Jaime Cerrón Palomino, ¿no? Con un grupo de jóvenes, ¿no? Que tenían ese entusiasmo de
de justo a raíz de todos estos problemas de crear el nuevo colegio de Chongos Bajo, ¿no? Entonces, ante tanta problemática, ellos también descentralizan, si se quiere, una suerte de que haya un colegio en Chongos Bajo, y como otros que deberían y se fueron gestando en esas épocas, pero Chongos Bajo pues es un distrito muy antiguo, ¿no? Es el segundo después de Jauja, donde se creó pues la capital del Perú en la época de Pizarro en 1530 y tantos, ¿no? Entonces Chongos Bajo a 2 meses se funda como también un distrito, entonces tiene una antigüedad increíble, ¿no? Entonces en esta generación muchos jóvenes se esfuerzan por educarse. Hubieron personas como Alejandro Laura Sotomayor, que era enfermero y que había ganado el concurso de matemáticas y lo traían en hombros y pasaban el río y llegaban a Chongos Bajo. O también estaba Alfredo Olivera, que era un amante del cooperativismo, ¿no? Era una persona que hacía mucho desarrollo, pasión por desarrollar pues economías populares a través de lo que era el cooperativismo, ¿no? También bueno, mi madre tenía todo un anhelo eran fundadores del colegio, buscaban desarrollo, y mi padre, que era egresado de la Cantuta acá de Chosica, también fue a apoyar un poco en ese gesto de afecto, etc. Entonces un poco viene el tema de cuántas cosas de ese espacio geográfico y que pueden devenir a tratar temas como el aeropuerto internacional o el tema del Hospital Carrión, porque efectivamente uno de los temas que me interesaba bastante y me llamó la atención de Vladimir era el hecho de que tiene creo que también siempre una visión bastante en el hecho productivo, empresarial, ¿no? Porque cuando él decía nosotros debemos ser capaces de consumir lo que producimos, él hacía bastante, lo llevaba incluso a un tema de salud, ¿no? Porque efectivamente antes todos los médicos que llegaban a Huancayo eran de Lima, ¿no? Y estaban un tiempo, unos días, y luego retornaban a Lima. Se formaban consultorios al frente donde se pagaban tarifas caras, etcétera, y tenías que esperar que ellos vengan de Lima, etcétera. Entonces fue, creo que muy crucial ese impulso con ya la experiencia vivida en Cuba, de que haya formado los centros de docencia. Entonces estos grandes hospitales se convirtieron en centros donde se formaban ya especialistas, ¿no? Especialistas, ya no eran solo médicos generales, sino especialistas. Entonces, creo que él iba amalgamando todos estos espacios y esas vivencias, incluso de los aeródromos que nosotros empezábamos a ver, y eran épocas pues por los 80, época de la Guerra Fría. Incluso yo en esos tiempos se hablaba de que Lima también ya necesitaba, de la época identificada por Velasco, un puerto alterno en la parte de los Andes, ¿no? Porque la costa, si se veía colapsada por algún fenómeno de oleaje, etcétera, que podía o por un tema climático afectarse, o sea, se tenía el espacio de la sierra de modo inmediato a Lima, ¿no? Antes pues llegar a Lima era fácil, ¿no? Se llegaba, bueno, en un principio eran 12 horas de viaje, ¿no? Luego se fueron acortando con la carretera central, y se llegaba pues a trajinar en espacios regularmente de unas 6 horas, ¿no? Pero cada vez con la mayor extracción de minerales, con los comercios incrementados, las poblaciones que desarrollan, o sea, ya empezó a colapsar la carretera central, ¿no? Entonces se hacía urgente el tema de los espacios de aeropuertos, de otras vías alternas, etcétera, que tengan que permitir continuar con el desarrollo en la visión regional, ¿no? Entonces
era muy interesante que él también ponga ese tapete del aeropuerto, ¿no? Y parece mentira, son cosas de infancia, que estaban pasando los helicópteros ahí, o que todos íbamos con mucha curiosidad cuando llegaba un pequeño aeroplano, ¿no? Pero yo creo que todos esos escenarios han ido gestando toda una aspiración grande, ¿no? Muy particular. Ahora, cuando hablan de médicos de la familia, en realidad yo tengo una anécdota muy particular, muy especial, porque el doctor Vladimir también te permitía ser creativo, y aún los presupuestos eran escasos. Él siempre ha estado peleando el tema presupuestal. Me acuerdo con la Dirección Regional de Vivienda, trabajamos en Justicia, Paz y Vida, que es uno de los lugares donde se focalizaron médicos de la familia, pero el tema era de que los médicos que trabajaban, vivían ahí en esas viviendas que hicieron en... Claro, el médico de familia era un programa social. Sí, era una infraestructura. En un primer piso un consultorio básico, y en un segundo piso vivía el médico, y vivía atendiendo más o menos a una población de 2.000 personas, así, ¿no? Entonces él siempre se preocupaba de monitorear a esas personas, cómo estaban, los factores de contaminación, qué incidencias, dónde había alcoholismo, prostitución, cómo estaba toda esa población, los niños, la desnutrición, etcétera, ¿no? Y es un tema muy interesante, muy humano, en el que incluso nosotros empezamos a participar, porque decían, por ejemplo, hay personas que tienen tuberculosis, pero no sanan de esa tuberculosis, y cuando se iban las causas era por el tema de su vivienda, ¿no? Entonces eran casitas de adobe, muchas veces sin adecuada ventilación. ¿Por qué? Porque decían, no quiero tener los pobladores, no puedo poner mi ventana acá porque no quiero que me roben, ¿no? Entonces no había una ventilación adecuada en las viviendas, etcétera. Y el hecho, pues, muchas veces generaba hasta que hayan niños que tengan TBC, y cuando se reunían entre los pobladores de sectores, porque ahí se dividían por sectores, los directivos tomaban en referencia el tema de que un niño estaba con tuberculosis y podía contagiarle a su hijo, ¿no? Entonces eso hacía de que ellos se hermanen y vean cómo solucionar eso. Entonces, como no había recursos, lo que se hacía entre los vecinos, decían, oye, a mí me falta, tengo este pedazo de ángulo que tengo acá, tengo fierro acá, o hay madera acá, etcétera. Y hacíamos convenio con trabajo, y los jóvenes que se estaban preparando para formación técnica en electricidad, carpintería, etcétera. Entonces, soldadura, ellos acogían esos materiales y armaban, ¿no? Entonces se hacía una especie de sinergia. Incluso se buscaba espacios laborales para personas así muy desvalidas, para que puedan tener un poco de recursos y cubrir alguna mejora, ¿no? Entonces íbamos a estos lugares donde las condiciones de habitabilidad eran muy a veces deprimentes, ¿no? Pero solo con el hecho de a las paredes de adobe, de pintarlas de blanco, se hacía un tema pues increíble, un cambio en la gente, en el ánimo. Y a veces cambiábamos una calamina transparente y llegaba la luz, ¿no? Entonces se veía el suelo de tierra y todo esto, pero, se iba generando todo un tema que increíblemente llegamos hasta registros públicos, a sanear, a titular, y luego construirles las viviendas de techo propio. Y nos hacía sentir bien, porque las viviendas llegaban donde la gente realmente necesitaba, ¿no? Porque muchas veces se quedaba en docentes que tenían recursos, que tenían un terreno o una enfermera, etcétera, pero con estos programas, llegábamos más abajo, ¿no? Más ahí porque nos reuníamos con la médico y decía, un día a la semana teníamos nuestros turnos, brindábamos asesoramiento, cómo sanear su propiedad. Entonces ahí nos encontrábamos con temas de que dentro de las mismas mamás, las señoras que se reunían decían, oye, la señora de rojo se ha ido con mi marido, y teníamos que irnos al consultorio de la médico para que no escuche, ¿no? Entonces empezábamos un poco a solucionar los problemas legales de la propiedad para poder acceder a los programas techo propio.
Y de esa manera te daba pues también, el doctor Vladimir te inyectaba ese sentimiento social. Entonces nosotros trabajamos nuestro programita también en estos lugares de arquitecto de la comunidad, ¿no? Y en el tema de agua también nos abríamos a gasfitero de la comunidad, porque en los lugares alejados se malogra el caño de un centro de salud, de un colegio, no hay quien lo arregle, ¿no? Estamos hablando de lugares alejados, ¿no? Realmente cuando hablamos acá en la capital, o las capitales de provincias, distritos, o sea, todo es felicidad, todo pareciese pues a la mano, ¿no? Pero cuando uno está en el interior de la selva, de la sierra, etcétera, o sea, no hay ni siquiera gasfiteros, porque la gente está acostumbrada, ni siquiera tienen pues agua y desagüe del modo adecuado, ¿no? Entonces no hay quien repare estas infraestructuras. Entonces trabajábamos nuestro programa de gasfiteros de la comunidad, también me acuerdo de Efraín Cerrón en la dirección de trabajo, y con Max Buendía hacíamos el tema de que a los que tenían sus pequeños restaurantes en selva, a darles soluciones de agua y desagüe, porque a veces en selva pues es muy caótico el tema de la higiene, como el tratamiento de las aguas. Entonces nos daba así independencia, nos hacía un poco vivir sus anhelos sociales también, ¿no? Claro, porque en resumen puede ser la visión era un programa socialista, ¿no? Que se ha manejado en la región Junín, en los gobiernos de Vladimir Cerrón. Por ello justamente hablamos de infraestructura vial, ¿no? Los puentes, ¿no? En salud, los hospitales, ¿no? En educación, los colegios, incluso el programa de alfabetización, ¿no? Es también un programa social interesante, odontólogos por colegio, psicólogos por colegio. Es decir, si Junín fuese un mini país, Vladimir Cerrón habría sido pues el presidente de esa zona, ¿no? Y hubiese generado un desarrollo increíble si fuese pues Estado, ¿no? Pero se sigue con esa consigna desde el embrión de Junín, prácticamente donde nace Perú Libre, justamente aquí está el resultado de los profesionales que han trabajado en la gestión, porque muchos dicen, la prensa chamullera, la prensa mermelera, ¿no? No te saca esto, ¿no? Por ejemplo, nunca has visto una entrevista donde, a ver, coméntenos un poco, ¿no? Para felicitar al doctor Vladimir las obras emblemáticas que se han realizado en la región Junín como Perú Libre. Nunca te lo van a decir. De que el doctor Vladimir Cerrón ha hecho cientos de operaciones en favor del pueblo. Nunca te lo van a decir. Entonces, estamos hablando pues de un partido netamente socialista, y hay que dejar en claro a la población de que ser socialista no quiere decir que seas pobre, ¿eh? No quiere decir, por eso una frase que siempre también hemos comentado con nuestra población, ¿no? No más pobres en un país rico, que es el detalle. Antes de entregarle los micrófonos a Javier, vamos a volver con la pregunta de rigor, Adolfo. ¿Cómo llegas a Perú Libre, a pesar de que lo conoces al doctor, pues échale unos 50 años, ¿no? Que le conoces al doctor Vladimir, o un poco menos, bueno, uso de memoria, ya échale unos 45 años, ¿no? Conoces a Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cómo llegas a Perú Libre? ¿Cómo fue el contacto? Yo recuerdo que en ese tiempo, pues, uno de los fundadores también de Perú Libre que hemos entrevistado hace unos días ha sido Gustavo, ¿no? Gustavo Olivera, que ha hecho pues alguna remembranza, ¿no? Porque empieza a armarse un equipo de trabajo para la gestión que ya se había ganado en elecciones, iba a asumir el doctor Vladimir, y una de las fichas también en ese tiempo pues ingresa Adolfo Santos. Eso lo vamos a hablar, pero antes Javier. Bueno, solamente un comentario. La verdad es que es muy interesante, muy impresionante esa visión socialista, ¿no? En realidad, y algo que no muestran los medios de comunicación concentrados, ¿no? O sea, estos medios de comunicación que lo único que hacen es difamar y no muestran este trabajo que se realizó ahí en la región Junín, ¿no? Es decir, los médicos de familia. Además, también fue un medio para también informarse y ver las necesidades del pueblo, y se trabajó también incluso en el tema de su vivienda, incluso temas legales, o sea, una serie de aspectos
que se atendió al pueblo, realmente es muy interesante, estimado Adolfo, ¿ya? Y yo creo que esa visión socialista todavía no solamente está plasmado en un ideario, sino también se lleva a cabo a través de las acciones de la propia bancada de Perú Libre, ¿ya? Entonces, bueno, precisamente estos medios sirven para difundir estos hechos, difundir estas memorias, por eso se llaman Memorias de Perú Libre. Y bueno, hay que seguir siempre adelante con esa visión. El socialismo no significa pobreza, el socialismo no significa quitarle a los que más tienen y dárselo a los pobres, no es un Robin Hood. El socialismo es una visión para atender las necesidades de nuestro pueblo y buscar pues una equidad y una justicia social. Sí, adelante, Yuri. Adelante, Adolfo. Bueno, gracias, Yuri. Yo creo que hay un tema que me trae a colación, es la frase de no más pobres en un país rico, ¿no? Cuando hablamos un poco de este tema. Entonces, todos los que trabajamos, como faltaban recursos para poder desarrollar nuestra región, todos en sus aspectos iban viendo, ¿no? Por ejemplo, el agua que nace en la región Junín, casi un 70% viene acá, Lima utiliza casi un 70% del agua de Junín, ¿no? Y Pasco, de las lagunas del Punrún y Marcapomacocha, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que falte saneamiento acá en estos pueblos y todos los recursos se vayan allá? O tal vez también está el hecho de la minería, ¿no? Teníamos grandes mineras como Toromocho, etcétera, pero todo lo maneja el tema del centralismo, ¿no? Entonces, siempre preocupados en el tema de recursos. Vladimir incluso sacó un decreto regional en el que un poco obligaba a que la razón social de las mineras estén en la región Junín, ¿no? A fin de que los recursos captados queden en mayor porcentaje pues en nuestra región, y con eso poder atender pues las múltiples necesidades que íbamos viendo cada vez de modo más fehaciente. Eso era, ¿no? A través de ordenanzas regionales, ¿no? Sí, que al final pues Ollanta lo anuló porque iba contra los intereses pues del gobierno nacional, porque es quien capitaliza pues la mayor concentración. Y también había un pedido, porque en verdad pues Sedapal, que es el ente regulador del agua, Sedapal, ¿no? De forma nacional, utiliza, ¿no? Sigue utilizando el agua que tú bien lo has mencionado, porque la cadena de red de agua, justamente para hacer la captación, viene justamente desde la zona centro, ¿no? Para ver las tarjetas y todo lo demás. Entonces, y se ha hablado bastante pues del descentralizar, para que puedan haber mayores recursos para las regiones, de lo que la región aporta para el Estado, de verdad, ¿no? Para la convivencia o vida de toda una población peruana, como lo ha referido en el caso también de las minas y todo lo demás. Interesante lo que ha mencionado Adolfo. Y bueno, ahora sí, vamos a cómo llegas a Perú Libre. Ingresas, te llama la atención el tema vivencial, puesto que tú también ya eras una persona con experiencia, ¿no? En gestión pública, y creo fue importante ingresar, y sobre todo pues también empezaste a crecer y comprender pues que un gobierno socialista tenía cosas muy interesantes. Efectivamente, Yuri. Bueno, yo creo que por la misma formación de nuestros padres, que eran de un estrato social, nacemos del campesinado, la educación, maestros, siempre ha habido un sentimiento social, ¿no? Pero participamos, inicialmente yo participé con el gobierno de Toledo en el tema del Banco de Materiales, de la Dirección Regional de Vivienda, y eso también pues me fue nutriendo, desarrollando, y
Y cuando entró Perú Libre al gobierno regional de Junín, siempre también trataban de buscar una generación un tanto joven. Yo veía eso porque todos eran jóvenes, ahí no me acuerdo del ingeniero del mercado. El gerente más chibolo a nivel nacional era pues en aquel tiempo Henry López, ¿no? López también, claro. Y cuando lo veías a Henry decías, oye, ese es chibolo, pero los mayores no es chibolo, pero Henry se rayaba y carajeaba, ¿no? Sí, entonces sí, o sea, era un grupo de jóvenes, ¿no? Y bueno, ahí yo tengo la suerte de que Gustavo Olivera se haya fijado en mi persona y me invita pues a participar en el tema de la Dirección Regional de Vivienda, y me presenta al doctor Vladimir Cerrón. Conversamos y era una persona tan amplia que no te ponía de repente te imponía situaciones, ¿no? Nosotros, como ya veníamos de trabajar un poco en el tema estatal, etcétera, veíamos pues de que cuando te ponían en algo siempre te decían, oye, un poco te encasillaban con el personal o con ciertas estructuras que te ataban un poco, ¿no? Entonces eso yo no vi en este grupo joven, ¿no? Había ese ánimo de ver los grandes problemas y de buscar alternativas a esos grandes problemas, ¿no? Entonces yo creo que incluso ahora que estamos entrando a campaña electoral, todos a nivel nacional debemos estar atentos a las necesidades más urgentes y también que tengan larga data, ¿no? Porque de ahí empiezan a hacer toda esa receta pues de alternativas que nos deben permitir hacer pensar y ser objetivos en cómo desarrollar con los pocos recursos que se tengan, ¿no? Y cumplir, como decía el doctor Vladimir, o sea, una meta es una campaña, es una obligación y hay que cumplirla, ¿no? Entonces todo esto se iba gestando y sí, ya conocí a Henry López, al ingeniero Mercado, que en paz descanse, una muy buen ingeniero eléctrico, muy consecuente con el partido, también llegó a ser vicepresidente regional. Me acuerdo de Mercedes Carrión, que también estaba en el tema legal, de Luis Salvatierra, toda una generación realmente muy interesante, muy activa. Teníamos horas de ingreso en la mañana a las 6 en punto y no teníamos hora de salida, ¿no? Había que estar, y era una motivación muy simpática, muy importante, ¿no? En este desarrollo, y creo que dio oportunidad a crecer una nueva generación, ¿no? Y esa nueva generación ya empezaba en el tema de la nacional, ¿no? Que el liderazgo del doctor Vladimir decía, no, por ejemplo, uno de los temas que era bien crítico, y decía, yo como médico podría operar, ayudar a una persona, pero llegando a espacios políticos mayores voy a poder ayudar a muchos, no a uno, ayudaré a 100, a 1000, ¿no? Entonces eso él siempre recalcaba, y también un poco decía, nosotros debemos de poner nuestros temas muy particulares en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces como que incluso los títulos quedaban de lado y había que formar esa nueva generación, ¿no? que debía, fuera a veces de títulos, tener liderazgo en el desarrollo nacional, ¿no? Entonces se fue nutriendo, nos fue haciendo ver en la realidad pues del día a día que teníamos que llegar a otros espacios para poder llevar mejor satisfacción a las necesidades grandes que tenía la población, ¿no? Entonces fue impulsando ese crecimiento nacional, y me acuerdo cuando también de esa frase de no más pobres en un país rico, cuando el doctor Vladimir iba a hacer su presentación en el Hotel Bolívar, por primera vez en un auditorio, iba a presentar al partido Perú Libre a nivel ya nacional, ¿no? Entonces recuerdo que a 2 cuadras, como viniendo hacia el Sheraton de la plaza, había una oficina en un segundo piso. Era una oficina de un edificio de antaño, piso de madera, un poco así rústico.
estaba finiquitando su tema de su discurso, ¿no? Entonces, en el remate final salió esa inspiración que decía, en la frase final, o sea, todos sabíamos pues de que el país realmente es rico, ¿no? En cobre, en oro, tenemos petróleo, nuestro mar, etcétera, y tantas necesidades que nosotros habíamos visto por solucionar en nuestra pequeña región. Entonces dicen, no más pobres en un país rico, ¿no? Entonces creo que fue muy anecdótico ese pequeño espacio en el que me imagino así van naciendo algunas frases que van quedando para... Sí, justo lo que has comentado, Adolfo, yo recuerdo que cuando se hizo esa presentación en el Hotel Bolívar, donde yo estuve también presente, ¿no? De aquellos tiempos, justo los candidatos que también estaban en esa reunión, dentro del discurso que hizo el doctor Vladimir Cerrón, mencionó pues no más pobres en un país rico, ¿no? Y fue una frase bandera de Perú Libre, que lo querían utilizar incluso otros actores políticos, ¿no? De eso lo vamos a conversar en otro momento. El tiempo es tirano en comunicación, Adolfo. Vamos a molestarte para invitarte, tal vez ya, si no estás en la capital, de forma virtual, ¿no? Porque ya tenemos también el mecanismo de poder conversar donde te encuentres, para hablar más adelante ya de tu experiencia también en el Congreso de la República, ¿no? Porque es bueno mencionar que Adolfo Santos también ha participado de la gestión de Perú Libre en el Congreso de la República, ¿no? Con iniciativas muy importantes, trabajando en lo que le gusta dentro, como es arquitecto, en vivienda, ¿no? En la Comisión de Vivienda. Entonces eso lo vamos a hablar en otro momento, pero vamos a dejar a Javier algo más que puedas acotar para concluir esta entrevista muy importante, sobre todo para decir a los seguidores de Perú Libre que Perú Libre pues tiene historia, ¿no? Y esta historia lo refleja a través justamente de actores como el arquitecto Adolfo Santos, que al hablar su testimonio nos ha hecho una remembranza y memoria de hace pues más de 20 años atrás, ¿no? 40 años atrás, incluso al mencionar a los padres, y estamos hablando pues de más de 50 años, ¿no? Entonces, esa es la historia de Perú Libre, ¿no? Cómo nace, cómo un partido de provincia llega a Lima y todo lo demás. Y con esto no quiero dejar de lado de muchos actores que se suman al proyecto de Perú Libre a lo largo de su historia, ¿no? Estamos hablando acá del año 2005 o del año 2000, desde el año 2000, 2001, ya donde se veía este trabajo de querer un partido, un movimiento, y luego pues hay muchos que ya en 2007, 2008 se integran, 2009, 2010 entra la gestión, más que se integran y así ha crecido, ¿no? Y muchos que ya cuando llegamos a la propuesta para Lima ya también se integran mucho más. Entonces si hablamos de las memorias, hablemos pues desde una historia donde se planteó, se tuvo el objetivo y fue el sueño, ¿no? El sueño de un partido, una herramienta social. Javier. Sí, bueno, solamente para decir que creo que esta exposición del arquitecto ha sido muy más que las anécdotas, muy ilustrativa para entender que el Partido Perú Libre y el doctor Vladimir Cerrón, en su liderazgo, ha tenido una permanente preocupación por el pueblo, ¿no? Y lo ha demostrado en sus obras, en sus actos, ¿no? Desde operar gratuitamente a pacientes de escasos recursos hasta las obras que ha desarrollado, siempre con una visión social, siempre atendiendo las principales preocupaciones del pueblo. Entonces, por eso de ahí nacen los programas sociales y las obras en las que ha sido partícipe aquí el arquitecto Adolfo Santos, bajo la dirección del doctor Vladimir Cerrón. En realidad es muy interesante y muy importante también de resaltar
ya que frente a esta exposición pues está la avalancha mediática, que lo único que tiene de interés es difamar, calumniar y evitar pues que Perú Libre sea una alternativa de cambio en un próximo gobierno presidencial del doctor Vladimir Cerrón. Adolfo. Bien, yo quiero manifestar pues de que uno de los temas interesantes también de Perú Libre es que es un partido bastante inclusivo, ¿no? Lo importante es que dentro del grupo muchos hemos tenido diversas ideas y nunca, ha habido un sesgo por reprimir ello, ¿no? Entonces hay una libertad de credo, hay tus concepciones y creo que ha ido madurando Perú Libre porque también ha ido nutriéndose de los últimos desarrollos, como mencionabas, Yuri, respecto a cómo va evolucionando nuestra sociedad mundial, ¿no? Y cómo los bloques de poder pues se van consolidando en estos espacios. Entonces Perú Libre mal lo satanizan en el tema de que está en contra de la inversión privada, del desarrollo económico. No, Perú Libre apoya todo lo que es el empresariado principalmente nacional, ¿no? Que la gente desarrolle. Yo creo que esto se puede comparar igual con China, desarrolla sus propias empresas de país, también hace alianzas con el capital extranjero, pero sí maneja pues su línea dura a nivel de la economía, de la banca y del poder militar como un gran soporte, y tiene pues el desarrollo empresarial micro y también grande, ¿no? A nivel de empresas, incluso en participación equitativa, ¿no? Y se lanza a nivel del mundo a conquistar por economía, ¿no? Entonces Perú Libre es bastante inclusivo, mal lo sesgan de que no está en contra de esto o lo otro, es amplio a nivel incluso de credo. Muchos dicen que ser marxistas, etcétera. Sí, en el grupo hay personas que también se respetan esos credos, pero también respetan el pensar y el sentir incluso de fe de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos un poco también invitar a que todos se sumen de esta experiencia bonita que tenemos que hacer, desarrollar a nuestro país dentro de un ambiente de fraternidad y también de familia, de preocuparnos por esos jóvenes que vienen, que no estén con angustias. Preocupan las cifras de suicidios, de que dejamos desatendidos también a nuestros hogares, y también la inseguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que uniéndonos vamos a poder desarrollar, y no hay mejor que unirse así en estos grupos de colectivo social, porque la fortaleza en estas cédulas, desde la familia, desde los barrios, desde nuestros distritos, etcétera, son tejidos duros para las extorsiones y todo tipo de mal, ¿no? Que le vaya bien a nuestro querido Perú Libre. Ok, gracias a Adolfo Santos por haber estado en este espacio, comprometido a tenerte nuevamente, ya sea en vivo o tal vez a través de algún enlace correspondiente. Despedida de Javier Llovera. Bueno, solamente pedirles a todos que los que se han conectado, por favor ayúdennos a luchar contra la campaña de difamación, compartan esta transmisión, denle like y seguimos adelante en esta lucha comunicacional. Un gran abrazo para todos. Javier, antes de concluir este espacio quería hacerte una pregunta, ¿no? Ahora que hemos tenido ya algunos invitados de memorias de la historia de Perú Libre, te has quedado un poquito, no sorprendido, pero sí conocer de que Perú Libre pues tiene una historia ya de muchos años atrás, y finalmente, ¿tú cuántos años tienes un poquito? Me has contado de que desde tu época universitaria, ¿no? Has estado de cerca con estas luchas sociales, te consideras un hombre de izquierda popular, y al llegar a Perú Libre has plasmado, ¿no? Lo que también es tu sentimiento, y
Y bueno, ¿no? Dejamos en el tintero esto de las memorias de Perú Libre, que de seguro también han empezado a calar la historia, ¿no? que se vive detrás de la otra historia que conociste. Claro, bueno, yo vengo de las luchas estudiantiles de los años 90. Fui un estudiante universitario en ese entonces en la Universidad Nacional de Ingeniería y fui dirigente estudiantil. Entonces, en aquel entonces defendíamos la gratuidad de la enseñanza, ¿no? En la época en la que se aprobó la Constitución del 93, implementaron una política neoliberal en todas las universidades. Y aquellas que se ponían, pues las intervenían, como lo hicieron con San Marcos y La Cantuta. Entonces, cuando egresé, una compañera que actualmente es integrante del CEN me invitó a participar de Perú Libre y leí el ideario. Y la verdad, inmediatamente identificado con las propuestas del ideario, y actualmente al escuchar a los compañeros que han participado del gobierno regional, me siento incluso más identificado porque han llevado a la acción aquello que estaba plasmado en blanco y negro en el ideario. Y lo siguen haciendo, no solamente lo hicieron en el gobierno regional, y lo siguen haciendo en los espacios de poder donde está Perú Libre, en la mesa directiva y también en la bancada. Entonces, como lo dije alguna vez, nosotros los seres humanos no somos el discurso, no somos lo que decimos que somos. Nosotros somos lo que hacemos. A las personas se les conoce por sus actos, por sus acciones, y no tanto por el discurso. Entonces, muy identificado con el Partido Perú Libre y seguimos adelante en esta lucha, pues. Ok, solamente para concluir, este espacio de memorias, básicamente donde se hace conocer a la población en general, a nuestros militantes, simpatizantes, que Perú Libre es una herramienta social, herramienta política que ha nacido pues hace muchos años atrás, y creo esto envuelve a la masa porque los sueños de este partido, a través de su ideario, a través de los programas sociales que se plantea, a través de la nueva constitución, creo que es una forma de sumar, ¿no? Sumar unidad, porque la mayoría queremos esos grandes cambios. Gracias, arquitecto Adolfo Santos. Esto fue el espacio. Vamos a volver en cualquier momento a través de estas redes sociales. Hemos estado también por TikTok. En breve también estamos ya por YouTube, ¿no? En el programa diferido. Sin embargo, estamos ahí. Y decirle desde este espacio al doctor Vladimir Cerrón: fuerza, sabemos que la lucha es dura, pero venceremos hasta más allá de la victoria. Buenas tardes. Yuri, discúlpame, bueno, desde aquí igual quiero mandar un saludo muy especial al doctor Vladimir Cerrón, decirle de que en todos nosotros consiga un poco de fuerza para que sea esa gran fuerza que lo soporte. Realmente considero de que esto que está viviendo es bastante injusto, pero es usted de esperanza de muchas personas en nuestro país que quieren un mejor desarrollo social, humano y de vida, y valoramos mucho ese esfuerzo que pone usted en los jóvenes como esperanza de cambio, ¿no? Entonces, tenga usted esa fortaleza, doctor, todo pasa, y sé que al final de todo la luz tiene que brillar y todo pues tiene que orientarse, y apoyemos todos a que sea así. Gracias, Yuri. Ok, gracias. Vamos a concluir este espacio. Nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Esta Constitución ha hecho posible que la salud, la educación, el agua sean servicios mercantiles y no sean derechos heredables del pueblo. Esa Constitución ha hecho posible que las comunidades le quiten el derecho al subsuelo. Esta Constitución ha hecho posible de que se criminalice la protesta del pueblo. Esta Constitución, en su artículo 62, impide que se revisen todas las concesiones fraudulentas
que han hecho los presidentes de la República. Impide que se revisen los tratados de libre comercio. Impide que se renegocie el reparto de utilidades por el cual las transnacionales se están llevando el 70% de las ganancias y haciendo que al Perú solamente le quede el 30%. En otras condiciones, con otra constitución, haríamos de que todas esas concesiones se revisen y haríamos de que el 70% de las ganancias se quede para el Estado peruano y solamente 30% para las transnacionales. ¿Eso es posible? Luchemos juntos por un Perú libre. Sintonizas Prensa Libre. Prensa libre en cada esquina. Lo que pasa es adrenalina. Todo el país lo va escuchando. En antenas va hablando. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Entrevistas, historias, crónicas, debate y enlaces en vivo. Cada quien tiene una historia donde la verdad es victoria. En la plaza y en la calle, prensa libre nunca falle. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Aló Congresista, para conocer los proyectos de ley que benefician al pueblo en contacto con el Congreso. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Bienvenidos a Prensa Libre.